Las apariciones de la Salet se producen en el lugar, en el pueblo de la Salet, que está en las proximidades de Grenoble, en el año 1846. Es un mensaje donde por primera vez la Virgen traslada una advertencia a la humanidad sobre todos aquellos peligros que amenazaban a los hombres en su camino de salvación. Empezamos ya a recorrer el siglo XIX y esas doctrinas materialistas, individualistas que se habían originado durante la Revolución Francesa, pues empiezan a cristalizar, ¿no? Y ese mensaje de dolor, de pena que tenía la Virgen, produjo un efecto traumático por lo que se implicaban esas palabras, ¿no? Y esa controversia todavía se mantiene. El pueblo de Corps, que era donde residían los videntes, está a 35 kilómetros de Grenoble, y como siempre fue un lugar remoto, es un lugar remoto, y siempre llama la atención por qué la Virgen escoge ese lugar. Y a dos personas sencillas, humildes, tanto Maximin Giraud como Mélanie Calvat, que fueron los dos videntes. Maximin, cuando tiene 17 meses de edad, se queda huérfano, vive con su padre, que se vuelve a casar al poco tiempo, y tiene toda su infancia y adolescencia totalmente abandonado, en el sentido que vivía por las calles de Corps, tenía muy poca educación, y cuando tenía 11 años sucedieron estas apariciones. La otra vidente era una chica, una niña, Mélanie Calvat, que tenía 15 años durante el año de las apariciones y también era analfabeta. Era una persona muy callada, donde nunca pudo asistir a clases en las escuelas que había en el pueblo, y estas dos personas no tenían conocimiento mutuo, sino que Maximin a principios de año fue contratado como pastor a otro que estaba enfermo, y Mélanie al mismo tiempo pues cuidaba unas vacas en los prados comunales. El día de la aparición era un domingo, era un 19 de septiembre, y los dos jóvenes subieron a la montaña al amanecer. Iban acompañados de un perro y de una cabra de Maximin, y es curioso, en otras apariciones también ocurre, el fenómeno de la llegada de la Virgen se produce después del sonar las campanas del Ángelus. Es como si el Ángelus funcionase como un aviso para esa presencia de María. Previamente, los niños habían estado comiendo, se quedaron dormidos y encontraron otros pastores, y al cabo de un rato se despertaron como sobresaltados, no encontraron a las vacas que habían dejado pastando a su alrededor y se pusieron a buscarlas. Como ellos relatarían con posterioridad, echaron a andar subiendo la ladera donde estaban ellos, en aquella fuente seca, y de golpe encontraron la silueta de una mujer. Esa mujer estaba sentada en una enorme piedra y tenía el rostro entre sus manos, lamentándose. A la señora, que era la imagen con la que se encontraron, le llamaron desde el primer momento la hermosa dama, dado que tenía un vestido blanco con un delantal a la cintura. Encima de sus hombros tenía un chal blanco con una serie de rosas que tenían distintos colores en los bordes. Sus zapatos también eran blancos y estaban rodeados de rosas, y de su cuello colgaba una cadena con un crucifijo, ¿no? Y de ese crucifijo, en la barra transversal, colgaban por un lado un martillo y por el otro unas tenazas. Encima de su cabeza tenía una corona de rosas y la Virgen lloraba. Al mismo tiempo estaba rodeada por una brillante aureola representando el sol, ¿no? Y la Virgen desde el primer momento se lamenta a los jóvenes, manifestándoles que tienen que hacer penitencia y obedecer la ley de Dios, porque si no se hace caso a ese mandato de penitencia y de obedecer la ley, pues tendrán que sufrir mucho. Y hace incidencia en dos aspectos. Por un lado, la inobservancia del precepto dominical, en el sentido que en aquella zona pues las personas no acudían los domingos a la Santa Misa, y que luego al mismo tiempo, el tiempo de Cuaresma, que es el tiempo de penitencia, llamémosle por excelencia, pues se ignoraba y cada vez se practicaba menos pues la penitencia, ¿no? Y es lo que la Virgen anunciaba, que cada vez haría más pesada la caída de la mano del Hijo, ¿no? La caída del Padre con una serie de acciones para de alguna manera intentar corregir esta situación, ¿no? La Virgen avanza una serie de acontecimientos que sucederían en el futuro, básicamente una terrible hambruna y escasez, ¿no?
El año justo anterior había habido una plaga en la patata, donde un escarabajo se comía las patatas antes de que creciesen y provocó una grandísima hambruna, ¿no? Y como continuación de este tipo de plagas, pues la Virgen predijo que también las cosechas de trigo, de maíz, de uva, de nueces, se pudrirían, como luego acabó pasando, ¿no? Con distintas plagas, sobre todo de hongos, que arrasaron el continente europeo. La Virgen, después de estas peticiones, le manifestó a cada vidente un secreto, cada uno por separado. Ellos veían cómo la Virgen movía los labios al otro vidente, pero no escuchaba lo que les decía en los dos casos, ¿no? Es curioso que la Virgen les transmitió los secretos en francés, mientras que el dialecto había sido en patuá, que era la lengua que ellos tenían, ¿no? Y les mandó una petición específica de que esos secretos únicamente se le podrían trasladar al Santo Padre. La Virgen también se interesa por si hacían bien sus oraciones. Ellos, pues bueno, pues se sinceraron y reconocieron pues que no eran grandes, llamemos rezadores, tampoco tienen un gran conocimiento de las oraciones pues más básicas. Y la Virgen les pide que hay que rezar muy bien tanto por la mañana como por la noche, ¿no? Y que cada vez que pudiesen tenían que rezar un Padre Nuestro y un Ave María, ¿no? Como digamos, como un requisito mínimo. Y a continuación les da el mandato de que tienen que trasladar todo este mensaje al pueblo. A continuación, ella desapareció y rodeada una nube que la ha ido impulsando hacia arriba en el firmamento. Los videntes pues regresaron al pueblo, manifestaron lo que había ocurrido. El párroco pues tomó buena nota y rápidamente empezaron a suceder distintos acontecimientos que pues bueno, pues demostraron de un modo bastante clarividente pues que había habido un acontecimiento sobrenatural, ¿no? Por un lado, Maximín intentó ser sacerdote, entró, dado su edad, en un seminario menor, pero al cabo de un tiempo abandonó el seminario, ¿no? Durante un tiempo trabajó en un hospital, luego fue un soldado, dio, llevamos, varios tumbos por la vida, acabando sus días cuando tenía 38 años, es decir, 25 años después de las apariciones, administrando su tiempo en una tienda de artículos religiosos por la zona, ¿no? Melanie, la niña, intentó también entrar en la vida religiosa, estuvo en varios conventos, pero no se adaptaba a la vida comunitaria. Y se dedicó siempre a difundir el mensaje de la salud por el mundo. En 1904, pues estamos hablando pues de más de 50 años después de las apariciones, se trasladó al sur de Italia porque el obispo con el que tenía buena relación le invitó, ¿no? Y el 15 de diciembre de ese mismo año pues murió de repente durante la noche, ¿no? De todos modos, ella ya había dicho que un año antes de que ocurriesen estos acontecimientos, alguien forzaría la puerta de su casa y la encontraría muerta en un lugar desconocido de Italia, cuando ella todavía residía en Francia. O sea que de alguna manera predijo lo que iba a ser su muerte. El mensaje de la Salet siempre ha provocado pues un sentimiento encontrado por la dureza del mensaje, ¿no? En el hecho de que, pues, para evitar la catástrofe de la humanidad, que desgraciadamente se produjo en el tiempo, había que rezar con intensidad y convertirse, que es el mensaje que se repite en la mayoría de estos acontecimientos, ¿no? La hermosa dama, que era como llamaban estos niños a la Virgen de la Salet, básicamente lo que pedía es que se rezase y no se blasfemase, que se recuperase la tradición de acudir los domingos a la misa, volver a encontrarse con Dios. De alguna manera, la Virgen María anticipa en la Salet esa apostasía a la que se dirige al mundo y que desgraciadamente pues, se está consolidando en los tiempos actuales, ¿no? Y que es una sombra pues, bueno, que impide que el hombre vea a Dios y esté próximo a Dios. Pero al mismo tiempo había también un mensaje de esperanza, en el sentido de que la Virgen promete el reino de Dios a todas aquellas personas que se conviertan. Es curioso que, pues, 150 años después, cuando en 1996 San Juan Pablo II acude a la Salet, enlaza una carta al obispo de Grenoble en la que él afirma que el mensaje de la Salet se enmarca en un tiempo de grandes sufrimientos para todos los pueblos afectados por el hambre y la injusticia. Y aún más, y que es peor,
por la indiferencia y la hostilidad con relación al mensaje evangélico. Por eso, las palabras de la Virgen María en la Salet tienen una gran actualidad, ¿no? Y lo que invita es a presentar a la Virgen María, a la Virgen de la Salet, todas nuestras penas y esperanzas de este mundo. Al poco tiempo de producirse los acontecimientos, el obispo de Grenoble encargó a 2 teólogos todo el fenómeno de las apariciones, ¿no? Y en 5 años hubo muchísimas investigaciones. En más de 80 diócesis se documentaron y analizaron curaciones inexplicables a través del agua de la fuente, esa fuente seca donde estaban descansando los pastores antes de encontrarse a la Virgen, que desde entonces empezó a manar agua y nunca más se ha detenido, y también debido a las oraciones a la Virgen de la Salet. Y cientos de milagros fueron registrados en esas 80 diócesis francesas. Es por lo que 5 años después de las apariciones, el 19 de septiembre del año 1851, las apariciones habían sido el mismo día del año 46, el obispo de Grenoble publicó una carta donde indica expresamente que juzgamos que la aparición de la Santísima Virgen María a 2 pastores el 19 de septiembre de 1946 tiene todas las características de verdad y los fieles están autorizados a creer en ella con absoluta certeza. Como siempre, pues bueno, él reconoce ese hecho sobrenatural y los fieles tienen o están autorizados, tienen la potestad de creer en ellas, ¿no? Pero como decíamos, se ha mantenido siempre, pues la libertad es el don más sagrado que tiene el hombre, ¿no? Y una persona se puede salvar perfectamente sin necesidad de creer en el acontecimiento de la aparición o la doctrina vinculada a la aparición, porque son hechos que forman parte de lo que se llama la revelación privada y no están recogidos dentro de la revelación pública, que es lo que empieza con Abraham y termina con la muerte del apóstol San Juan como último de los apóstoles. A continuación, en 1852, un año después, el Papa Pío IX dio la aprobación oficial al acontecimiento de la Salet y aprobó un oficio divino y una misa propia, que digamos que es el máximo reconocimiento que puede tener una aparición. Y en 1879 el Papa León XIII, lo que era el santuario de la Salet, se convirtió en basílica con dependencia directa de Roma y coronando canónicamente Nuestra Señora de la Salet. Este mensaje, como he venido señalando, ha habido contradicciones porque cuando el Papa Pío IX pide a los jóvenes que le digan sus secretos, Maximín nunca se lo entregó, no lo reveló públicamente, y Melanie en un momento le envió un mensaje, luego dice otro mensaje, con lo que hay, pues de alguna manera, todos aquellos acontecimienimientos pues quedaron ahí en la sombra, y es lo que ha provocado pues que el desarrollo de la devoción a la Virgen de la Salet pues se haya visto un poco retraído, pero aún así pues bueno, tiene el máximo reconocimiento y la categoría de oficio divino y misa propia, que como he indicado es el máximo reconocimiento a una aparición.